Con la grabación. Bien, bienvenido, bienvenida a este séptimo encuentro de este grupo de estudio Tercera Generación y hoy nos acompaña Maca Hurtado de Tarot Tertulia que nos va a exponer sobre el crecimiento en el tarot. ¿Cómo está Maca? Bien, bien, un poco retirada del tema esotérico, como te contaba. Me estoy tomando un descanso, eh, bueno, resolviendo problemas de salud y cosas así. Así que me sorprendió, me sorprende esta invitación, porque ando bien desaparecida, esa es la verdad. Ando re desaparecida. Pero digamos que estas etapas también son normales cuando uno de pronto adora el tarot y pasa años y años y años trabajando en el tarot y de repente un día decís, ¿sabes qué? Necesito descansar, necesito desconectarme, necesito hacer otras cosas. eh, También es súper normal tener estas épocas. Creo que esta es el tercer o cuarto receso que he tenido, normalmente bastante Interesante, largos. qué interesante. A ver, ya, adelante. Entonces, y si quieres, vamos por el inicio y de ahí vamos viendo esos recesos que ya nos da un elemento interesante que no habíamos abordado tanto en Sí. este espacio. Yo empecé muy chica. Yo creo que eso también afecta. Empecé muy chica, empecé leyendo cartas españolas cuando tenía como 10 años. Eh, Costó como un juego, o sea, a esa edad es un juego para ti. Eh, Imitando a mi mamá, qué sé yo, ella en el colegio, en estas típicas épocas de fin de año cuando ya no hay clases, pero tienes que ir igual por la asistencia. Entonces, en esas típicas épocas eh, me ponía a leer cartas y era muy divertido, lo pasábamos muy bien. De hecho, me he encontrado después con compañeras de curso ya adultas, digamos, y me dicen, oh, ¿te acordás cuando nos leíais las cartas? Entonces, tenemos muy bonitos recuerdos de esa época. Y el tarot me llegó como 5 años después, yo tenía como 15 años cuando me llegó el tarot. Yo dije, bueno, será lo mismo, será parecido. Eh, de hecho, empecé leyendo el tarot como leía las cartas españolas, con el mismo método, digamos. Pero ¿Y me ese di cuenta de método, que cuál fue ese método que es el inicial? es un método, la verdad es que las cartas españolas tienen métodos que son como muy familiares. Tu mamá, tu abuelita te enseña a hacerlo de determinada manera. Yo me acuerdo que tenía que partir 3 veces, 3 veces por 3 veces, y después tenía que poner las cartas en un orden como de una cruz, y son 25 cartas, y esa tirada se leía y después se hacía 2 veces más para ver qué era lo que se iba repitiendo. Hace muchos años que no leo así, mi vida es mucho más simple ahora, debo decir, pero, pero claro, empecé leyendo con ese método, pero claro, las cartas españolas son pequeñitas, entonces claro, tú pones 25 cartas en la mesa y caben, pero las cartas de tarot suelen ser un poco más grandes, entonces cuando quieres poner 25 cartas se te empieza a complicar un poco el panorama, así que dije, no, o sea, hay que cambiar el sistema. Y ahí empecé a leer, creo que lo primero que leí fue el gran libro del tarot, tiene que haber sido el de Emilio Sala, un clásico, un poco desactualizado ya ahora, pero un clásico de clásicos. Y, y a partir de ahí empecé ya a trabajar con el tarot, con las lecturas de 3 cartas, que me simplificaron la vida enormemente. Y de ahí ya son 15, 25, 36, 25 años. 25 años ya, Y cuatro recesos. con 4 recesos. Mi primer receso fue cuando tuve a mi hijo, porque, porque no me daba la vida para nada más. Mamá primeriza, tenía 18 años recién cumplidos, así que no tenía cuerpo ni mente para nada más. Después tuve un receso en un tiempo en que me volví como muy católica, así como muy, muy, muy practicante, marianas y todo el show.
Después tuve un receso en una etapa un poco más cortita, que estuve con terapia. Entonces, mientras estuve haciendo la terapia, pausé, tuve un año y ahora, y ahora que voy a cumplir un año de nuevo en receso. Eh, Igual leo de vez en cuando, porque igual tengo mis clientes que me contactan y ya, pues, oye, dale, es una cortita, que nunca es cortita, pero es una cortita. Entonces, igual leo de vez en cuando, pero no estoy leyendo constantemente. Veo una preguntita. Pregunta del chat. Oye, yo soy media piti, así que Dice, ¿en qué me voy sentido a crees que caer te adentro de la afectó pantalla. haber iniciado a leer tan chica? Yo creo que el leer chica implicó que me fanaticé mucho en una etapa de mi vida. Yo creo que a todos nos pasa, cuando empezamos a leer, como que nos ponemos como o muy psicológicos o muy mágicos, como que nos metemos mucho en el tema y nos fanatizamos un poquito. Pero como yo era chica, adolescente, preadolescente, y viví toda mi adolescencia con el tarot, creo que eso hizo también que, que me fanatizara mucho más con el tema mágico, con el tema ocultista, por ejemplo, que pienso yo que de haber empezado más adulta tal vez no me hubiera pasado. Ahora, no me arrepiento porque viví un montón de cosas súper interesantes, no tengo arrepentimientos, pero creo que si hubiera sido más madura, probablemente me hubiera ahorrado toda esa etapa de satanismo y de otras cosas similares. Claro. Otra cosa que creo que afectó es que eh, tengo hasta el día de hoy, a pesar de todo el tiempo que llevo leyendo, hasta el día de hoy, esta una especie de pánico escénico cuando vas a leer, cuando vas a hacer una lectura, especialmente si es un consultante nuevo, porque como empecé muy chica y los tarotistas de mi época eran todos muy adultos cuando estaba yo en el círculo del tarot chileno, digamos, siempre era como la cabra chica y no me pescaban mucho. Entonces siempre tenía esa constante necesidad de validación frente a otros, a estos colegas que eran mis colegas, pero no me veían como colega, porque era muy chica. Entonces esa parte yo creo que me ha afectado bastante en mi propia seguridad como tarotista. Así que por eso yo creo también me interesan tanto estas instancias de apoyo, eh, y que mi trabajo de divulgación siempre va como al que está empezando, precisamente para que no tengan que pasar por eso. Súper. ¿Y cómo fueron estos primeros años con el tarot? Fue las cartas españolas del tarot. Hiciste ese cambio de cantidad de cartas. Creo que, creo que lo más complicado fue el cambio de perspectiva de una lectura que era netamente adivinatoria, ¿ya? A una lectura que era un poco más profunda, un poco más esotérica, hablando de esotérico como interior, ¿ya? Más espiritual, digámoslo así, si se quiere. Eh, Eso me costó un poco, además por la misma edad que tenía. Estaba en la plena adolescencia, entonces no fue fácil ese tránsito porque yo misma no estaba lista para ese tránsito, ¿no? Entonces me costó entender la parte más espiritual o más psicológica de las cartas hasta, diría yo, pasado los 25, estuve como 10 años en eso, ahí, dándole, tratando de entender estas dimensiones que ahora ya entiendo mucho mejor, pero que uno siempre puede crecer, ese es un camino que nunca termina. Lo adivinatorio tiende a ser más limitado, las historias tienden a repetirse, pero lo que pasa dentro de las personas es único. Entonces se amplía infinitamente el espectro de lo que tú puedes ver. Y eso fue heavy. De hecho, todavía
hay lecturas que yo recuerdo de esa época y que yo misma digo, no lo vi, era obvio y no lo vi. Recuerdo una particularmente que fue una lectura que le hice a una chica que la lectura era muy rara porque ella me preguntaba por su relación de pareja y yo recuerdo que la lectura lo que planteaba era que su pareja estaba con otras personas, pero ella no parecía molestarle, al contrario, le gustaba, se veía muy cómoda. Y sí se veía una relación de amor entre ellos, lo cual para una persona, no sé, que tendría yo ahí 20 años, 18 años, me explotó la cabeza. Y no fui capaz de verlo en ese minuto por mi incapacidad intelectual de entender que podía existir esa realidad. Y ahora que ya estoy más vieja, digamos, ya puedo asimilarlo a una relación abierta, a un poliamor, a un swinger, ¿cachai? Que antes no podría haberlo hecho. Claro. Y ahora digo, no lo vi, era evidente, pero no lo vi. Y eso es súper normal. En la medida en que uno va viviendo experiencias, su catálogo de historias se va ampliando. Entonces, muchas veces una lectura que uno hace, y por eso es tan bueno llevar diarios de lectura. Porque cuando tú revisas una lectura que hiciste hace 3 años atrás, tú la ves y ves muchas más cosas de las que viste en ese momento. Y ahí te das cuenta de cuánto has crecido, de cuánto has aprendido y de cuánto has vivido para poder ver más. Así que es un súper buen ejercicio. Otra pregunta del chat. Julián nos Mm, comenta, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste al principio al leer con los clientes? Creo que por un lado están las propias, la inseguridad propia. Ya, yo siento que uno, eh, tal vez por mi carácter, puede ser que a otras personas no les pase, pero como les decía, yo siempre tengo un pánico escénico antes de una lectura, siempre tengo que calmarme, porque siempre pienso, me voy a equivocar, como que siempre tengo esa inseguridad. Creo que ya ahora lo veo como normal, ya no me complica, sé que es parte de cómo soy y le doy y sigo adelante, no hay problema, ya lo manejo bien, lo gestiono bien, pero ese sí fue un gran problema al principio, porque en el mundo del tarot, lamentablemente todo el mundo te va a decir, no, si todos nos equivocamos porque todos somos seres humanos, en el discurso. Pero después cuando tú preguntas, ya, pero ¿cuándo te equivocaste? Ay, no sé, no me acuerdo, no me ha pasado, pero sé que algún día me va a pasar. Como, no se habla abiertamente del error. Entonces hay una presión a hacerlo bien y a nunca equivocarse, porque si no te equivocas, porque si tú te equivocas es como que te invalida a ti como lector. Y no tiene por qué ser así. O sea, uno se puede equivocar porque uno es un ser humano y punto. Yo me he equivocado un montón de veces y me voy a seguir equivocando. Y si te equivocas, pucha, pides disculpas y si hay dinero de por medio, se devuelve el dinero y adiós. O sea, no, es una parte normal del servicio que uno está entregando. De hecho, es necesario tener una política de devolución y explicarla bien, etcétera. Es parte fundamental de la práctica. Y lo otro tiene que ver con las expectativas del cliente, porque la lectura de tarot siempre se ve que se quiera o no, por mucho que uno lo explique y por mucho que uno tenga las mejores intenciones del mundo y por mucho que salgan libros y libros sobre el tema, la gente todavía espera que uno le adivine las cosas. La gente todavía espera que uno le diga lo que va a pasar. Entonces, el poder ajustar esas expectativas y decirle, mira, eh, nosotros vamos a proyectar aquí, pero lo que estamos haciendo es proyectar. No significa que esto es así, tal cual, sino que lo que estamos viendo son tus opciones para que tú vayas tomando decisiones. Esa parte cuesta.
Y muchas veces no funciona igual. no se logra. Eh, Sí, muchas veces no funciona igual y tú haces tu esfuerzo, pero sabes que no, que el mensaje a lo mejor no está llegando de la forma en la que tú quisieras y es un poco frustrante, pero, pero al final el trabajo con el cliente no es de una sola sesión. Es muy raro que sea de una sola sesión. Siempre son más. Entonces, claro, ya la segunda, cuando ya le pasó lo que hablaste, lo que conversaste, etcétera, tú ya puedes decir, ves, si hubieras hecho esto, podríamos haberlo hecho de esta otra forma, y ya va interiorizando un poco más el cómo funciona realmente el tarot sin esa expectativa que es un poco antigua, pero que todavía está ahí, y de hecho, hasta el día de hoy todavía hay gente que se publicita como adivina 100% efectiva y que te va a decir todo, pasado, presente, futuro, el color de los calzones que andas usando, todo. ¿Sí? Y puede que sea cierto, yo no lo voy a poner en duda porque no es asunto mío, pero la lectura de tarot en general no funciona así, eso ya es parte de otra cosa. No sé si ¿Cuán- eso contesta la pregunta. Sí, sí. ¿Cuándo fue que tú decidiste ser tarotista? Que contaste que partiste joven, pero hay un momento en que dijiste ya, sí, aquí quiero dedicarme. No sé si lo elegí, fíjate. Creo que no lo elegí. ¿En qué sentido? Yo me casé muy joven, tuve a mi hijo muy joven también, hice todo muy joven, yo muy precoz, todo. Eh, lo que significó que rápidamente necesité trabajar. Y el tarot era una buena forma de trabajar teniendo a mi guagua muy chiquitita. O sea, era una buena alternativa para mí para trabajar y al mismo tiempo cuidar a mi hijo. Entonces, no sé si realmente lo elegí. Me pareció una buena alternativa, sí, pero bien podría haber elegido otra cosa si se me hubiera presentado en ese momento. Era una habilidad que tenía, había una necesidad y simplemente se juntaron ambas cosas. Ahora, una vez que ya me gustó y que dije, ya, no, esto podría ser lo mío, porque yo hasta el momento todavía no sé qué es lo mío. ¿Ya? Yo he ido sumando cosas, pero todavía no estoy convencida. Eh, fue como, tenía como 25 más o menos sí, y me leí el Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Buenísimo, por cierto, muy recomendable. Y cuando leí ese libro, como que me gustó tanto la forma de ver la vida que tenía, que dije, ah, yo quiero ir por aquí, yo quiero ir por aquí, quiero desarrollar esto. Y ahí sí ya fue como más una decisión de si esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Y estabas ya explorando otras vías más Sí, esotéricas. Ya, ya, ok. sí. Porque también hace parte del viaje con el tarot. Todo esto otro. Sí, el tarot y el esoterismo, ahora menos, pero en esos tiempos eran prácticamente lo mismo. O sea, era muy raro que alguien leyera el tarot fuera de esas filosofías ocultistas. ¿Mm? De hecho, se asumía, en, qué sé yo, en los 90, principios de los 2000, cuando tú eras tarotista, la gente asumía que tú hacías magia. Ahora ya no pasa eso. Tú puedes ser tarotista y ellos te preguntan, ¿y tú haces otras cosas? En ese entonces no, se asumía. Ay, la brujita. Y Pero ahí, la brujita así de verdad y te pedían amarre y cosas. y ahí tú estudiabas con otros, es decir, tenías algún maestro, maestra. ¿Cómo era esa parte de exploratoria? Estudiábamos, bueno, mi esposo también es tarotista y también estudió esoterismo, de hecho estudiamos juntos mucho tiempo. Teníamos guías, no llamemos maestros porque en realidad no tenían esa connotación, pero cada uno de nosotros tenía sus personas guías que le iban diciendo, mira, léete esto, busca por acá.
De hecho, el dogma y ritual de alta magia, fuimos nosotros un día a la librería oriental a buscar libros por buscar alguna lectura. Y don Jorge se llamaba el caballero, el de la librería oriental. Me dice, no, este. Él lo fue a buscar y me lo traje, este. Yo así como, ya, pues. Me cambió la vida. ¿Qué puedo decir? Excelente sugerencia. Así que guías teníamos. eh, Varias veces estuvimos ahí tentados de ingresar, qué sé yo, a la Gnosis, a los masones, a los rosacruces, que la gente cuando te ve interesada te invita, pero nunca lo hicimos, no, 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 algo no, nos lo impedía, ninguno de los dos hechos. Así que siempre nos quedábamos ahí como en la puerta, no terminamos de entrar a ninguna escuela al final. Claro, pero tenías como grupos de estudios, gente con la que conversaban, temas, o era más autodidacta, un camino como solitario pero acompañado. ¿Cómo era Los colegas, los colegas? Ya. con los colegas, normalmente como trabajábamos nosotros en la calle, habían tiempos muertos donde en general conversábamos, estudiábamos, leí esto, cómo haces esto, y ahí compartíamos opiniones. Eh, Creo que podrían llamarse grupos de estudio, sí, sí, porque cumplían ese fin, digamos, pero eran espontáneos. Había otro grupo que no era específicamente de tarot, sino que tenían que ver con el tema teológico, religioso, eh, con el que también nos juntábamos a estudiar y que, claro, no es tarot, pero estaba directamente relacionado con el estudio que estaba llevando en ese momento. Y esos fueron después de que fuiste mamá, ahí empezó toda esta otra parte de como ya el estudio con estas guías. Sí, tiene que haber sido como entre los 20 ponte tú, y los 27 30 por ahí. Eh, sí, tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más. Eh, en algún momento también nos juntábamos con otros colegas e inventábamos cosas, eh, teníamos proyectos de hacer cosas. En eso nació el sindicato de tarotistas, que hasta el día de hoy existe. Eh, de- Se hicieron varias cosas en ese tiempo. Fue una época entretenida. Sí, fue una época bien entretenida. A eso Sí, te refieres como proyectos colectivos, o sea, con otros sí, sí. inventaban, sí, Pero todo nacía de la necesidad de cómo trabajamos en la calle, de ir buscando de alguna forma formalizarnos, claro. ¿verdad? Algo que nos diera una especie de estructura que pudiera ser una voz para nosotros y representarnos, porque en ese tiempo estaba en la Municipalidad de Santiago Lavín, una persona conocida por ser muy conservadora, entonces no veía con muy buenos ojos a estos brujos satánicos en la calle leyendo cartas. Eh, Hubo en ese tiempo mucha polémica, me acuerdo que salían otros, el señor, eh, ¿cómo se llama este caballero? Alex. Salió diciendo que te vieran al tarot en la calle era como ir al ginecólogo en la calle, una cosa así, eh, cosa con la que no concuerdo, pero veo su punto, digamos. Ahora, en ese momento ni concordaba ni veía su punto ni nada. O sea, un lugar bien público estabas tú en tu práctica con el terror. Sí, sí, la calle foguea mucho, es un súper buen ejercicio. Eh, la- bueno, yo no recomiendo la calle porque en realidad es muy difícil, es un entorno muy difícil. Pero, por ejemplo, ir a las ferias esotéricas, ir a los eventos,
Eh, y hacer muchas lecturas seguidas foguea mucho. Es un súper buen ejercicio, porque además te ayuda, te enseña un poco a desprenderte de las lecturas. No, no, es difícil de transmitir la idea, pero suele pasar que uno al principio como que se involucra mucho en una lectura y termina como cansado, eh, como energéticamente drenado, dice, cargado, le dicen, no sé, pero es esa sensación. Y, y ese ejercicio de las lecturas así seguidas te permiten desapegarte de eso. Y eso te construye un poco más de objetividad. Es bien interesante. Es súper buen ejercicio. Pero no lo hagan en la calle. Muy difícil estar arrancando de los carabineros, ¿no? Irse detenido, que te quiten los mazos, no, 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 no. ¿Esto te pasó muchas veces? A mí no, a mí me pasó solamente una vez Ya. que me detuvieran. A mi esposo le pasó más veces. Sí, sí, había una época escandalosa en que llegaban con la micro de carabineros y se metían y todos arriba. Carrotistas Era corriendo. escandaloso, así, ¿no? Era un espectáculo. Qué bien. Así que no lo recomiendo. Eso no, esa etapa No, eso no. sáltensela. Eso foguea, foguea, pero mejor no. Sí, No. esa etapa recomiendo saltársela. Comentaste hace un momento que, claro, este periodo a los 25 años, ya entre 20 y 30 hay este cambio, que hay una mirada más esotérica y tú ves que ya hay una diferente orientación porque lo estabas haciendo porque lo necesitabas, pero también te das cuenta que te gusta y te interesa y entiendo que el estudio y la profundización. Así es. De hecho, lo que más me gusta del tarot es el estudio y la profundización. Me gusta más que leer. Fantástico, ¿puedes contar sobre ese aspecto? Porque yo diría que nos gusta mucho la línea que tú traes. Y yo creo que si es esa, cuéntanos más sobre ella. Lo que pasa es que la profundización en el tarot eh, te permite ver realidades que parecen imposibles y eventualmente se hacen posibles. Porque el tarotista, aquí me voy a poner un poco mística, perdón, el tarotista va atrayendo el tipo de lecturas que necesita. Siempre van llegando las lecturas que uno necesita. Entonces, cuando tú te vas desarrollando, vas estudiando, vas profundizando y vas imaginando escenarios, eventualmente esos escenarios llegan. Hay escenarios muy locos que uno se puede imaginar y de repente ese escenario llega. Entonces tú decís, chuta, wow, la realidad supera la ficción. Uno siempre escucha eso, pero, pero poder verlo, poder vivir un pedacito de esa realidad a través de las lecturas, igual es fascinante. Conocer personas de todos tipos eh, y no siempre cosas entre comillas buenas. O sea, eh, yo suelo mencionar, porque suele impactar mucho, pero suelo mencionar cuando tú tienes que leerle, por ejemplo, a gente que, 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 que son pedófilos, por ejemplo, y que ellos lo saben. O sea, ellos sienten el filio, sienten el amor, sienten el deseo. Y claro, hay algunos que no les importa y va a hacer lo que quieran, digamos, que son, pero hay otras personas que se dan cuenta y que dicen, no, esto no está bien, y van al psiquiatra y encima tienen que esconderlo porque evidentemente es muy juzgado socialmente, entonces les da vergüenza ir y con una tortura Oye, ya. interna constante. Entonces, son realidades que cuando las observas, igual te sientes súper privilegiado de poder observarlas, de poder conocerlas y decir, chuta, y que esas realidades te amplían a ti, si en el fondo son regalos para ti. ¿Cachai? Es más lo que esas realidades te cambian a ti, te hacen crecer a ti, de lo que tú le aportas a esa persona muchas veces.
Y yo eso lo encuentro fascinante. O sea, tú dices que tú ves esa profundización que además se refleja cuando las personas que vienen a verte traen ámbitos de la realidad que tú no te había tocado leer. Entonces ahí tú ves también este espacio. ¿Sí? Cosas que yo como persona, yo he salido una vez de Chile, ¿cachai? He viajado muy poco, he tenido muy pocas oportunidades de a lo mejor hacer muchas cosas. Entonces, para mí es como un poco viajar a esas realidades. Y eso lo encuentro, para mí ha sido muy bonito. Que la gente comparta una parte de su realidad conmigo, lo encuentro muy bonito. Bien. Ah, me puse sentimental. Eh, ¿Y y cómo ha sido bueno, este viaje? Porque lo dale, pregunto, dale. no un cómo, pero también me imagino que fue por etapas. Es decir, tú fuiste descubriendo que te interesaba esta línea, ya como esotérica. Fuiste estudiando, te fuiste encontrando con personas que te iban ampliando ese mundo. ¿Y cómo eso se fue dando a ti? ¿Lo fuiste intencionando más? ¿Lo fuiste planificando? ¿Se fue dando de manera espontánea? Yo lo veo en retrospectiva, lo veo muy Ujú. espontáneo. Yo muchas veces siento que no merecí todo lo que me tocó vivir. No en un sentido negativo, ¿ah? No, no me estoy victimizando, pero muy por el contrario. Yo siento que me llegaron cosas que yo no merecía, ¿cachai? En el sentido de que no estaba preparada para verlas, de que no estaba preparada a lo mejor para dar una mejor respuesta y sin embargo me eligieron a mí. No sé por qué. Entonces, desde esa perspectiva, yo no siento que sea como una decisión mía o un mérito mío. Más bien, fue algo que se fue dando de manera espontánea y, insisto, en retrospectiva, porque en el momento no me daba cuenta, evidentemente, pero en retrospectiva pienso que incluso no fui capaz de sacar todo lo que había ahí. Ahora, eso es normal. Eso Claro. no es algo que yo me critique a mí misma porque pues, es normal, uno es lo que es, ¿no? En cada etapa. Pero, pero en la medida en que uno va releyendo su historia, también va entendiendo más cosas. Entonces, en realidad, no es un camino como correlativo, lineal, sino más bien son especies de avances y retrocesos constantes, donde tú vuelves a una etapa anterior y dices, no vi eso antes, ahora lo veo y lo entiendo distinto. Entonces, tu realidad actual de alguna manera cambia por lo que acabas de ver, de lo que te pasó. Entonces, es un camino en el que tú vas y vuelves muchas veces. No siento yo que el camino con el tarot sea una cosa eh, de progreso constante, sino que hay progreso, hay un montón de retrocesos, eh, después uno vuelve a agarrar el camino, después dice, no, es que este camino ya no me acomoda tanto y se cambia a otro, pero en el otro tiene que retroceder porque tiene que ir desde más atrás. Entonces, creo que es importante normalizar el retroceso como parte del camino porque de verdad que pasa. De repente tú estás súper bien y no sé, te golpea una tragedia familiar y te vas y retrocedís todo lo que había avanzado. Y creo que está bien, porque si retrocediste es porque algo se te quedó allá que tenés que ir a buscar. Entonces, hacer el proceso de nuevo no lo veo como una pérdida, más bien lo veo como una ganancia. Y ese camino entre los 25 y los 30 entre los 20 y los 30 que fue como el más esotérico, yo me mandé muchos condoros, muchos. Eh, Me metí en cosas que no debía haberme metido, Claro, hice con todos rituales que no debía haber son hecho. equivocaciones, errores que cometió, dice. Eh, Me metí en cosas para las que no estaba preparada. Muchas veces creí que me las sabía todas. Y ahora me río, ahora me da risa, porque
porque en verdad siento que esa parte del proceso también es importante porque es como un humble pie. eh, Te golpea la humildad, básicamente. La vida te hace, no, no es por ahí. Y tú juras que estás maravillosamente bien, no, si soy súper espiritual, estoy, y la vida te pone en tu sitio. Y eso me parece, eso me gusta mucho. De hecho, mi carta favorita al tarot es la torre, por eso. Porque siento que cuando la vida te hace eso, ¿ya? Es amorosa. Dura, amor duro le dicen en inglés le dicen el amor duro. Me gusta mucho. Por eso creo que es importante normalizar el retroceso, normalizar la caída. Por algo está la torre en el tarot, por algo está el 10 de espada. Hay que normalizar la caída, hay que normalizar la pérdida, normalizar el error. Obviamente, no decir, ah, ya me equivoco y da lo mismo. No, es tu impulso para seguir creciendo. Pero, pero también hay que verlo como algo normal, aceptable, válido, como parte del proceso. Ahora, en la práctica fue de todo. Hice de todo, hice mucha magia, más de la que debía haber hecho. Eh, Tal vez por eso ahora ya prácticamente no hago. Ok. Estoy pagando la culpa ahora. eh, no, ahora cuando me preguntan le digo, mire, cómprese esto, haga esto, pero hágalo usted. Yo no. Eh, Hice muchas lecturas, muchas lecturas. Yo en un fin de semana con Rodrigo podíamos hacer, no sé, el sábado y domingo, 50 60 lecturas cada uno. Muchas lecturas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces más. Entonces, fue una época muy movida, muy movida. Entonces, cuando haces tantas lecturas, o aprendes. No tienes muchas opciones. ¿No? Aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Pero de que aprendes, aprendes. Ahora, yo Claro, siento que uno nunca. Dale. creo que es importante lo que comentas porque muchas personas yo creo que quedan en ese nivel donde, claro, ¿qué digo, qué no digo? En cambio, en tu caso fue como que eso tenía que funcionar, sí o sí, pero algo además fue pasando en ti que tenía que ver, estaba haciéndolo por necesidad, después por gusto, por interés, y empezaste a incluir otra búsqueda, que no era solo la respuesta que tenías que dar, sino aparece otro camino ahí en tu exploración. Sí, creo que cuando a uno le dicen que el tarot sirve para ayudar a la gente, ¿ya? Uno lo ve como algo muy bonito, pero siento que cuesta mucho tomarle el peso. De hecho, yo al día de hoy no creo eso. Yo creo que sirve para que la gente se pueda ayudar a sí misma, ok, pero no creo que uno pueda ayudar a la gente. ¿Mm? Claro. Y hay mucha Mi expectativa opinión ahí personal, por puesta. supuesto. Claro, hay Sí. mucha expectativa si tú lo pones en ese lugar. Como tengo que Más, ayudar al más que la otro. expectativa, yo diría que es que uno no tiene el poder, Claro, no le corresponde a uno. ¿Ya? Uno puede mostrar, intenta mostrar una realidad, ¿ya? Intenta dar las opciones de que la persona eh, pueda ayudarse a sí misma, encontrar sus respuestas, pero, pero no es algo que sea mérito propio. Entonces, cuando empecé en el tema esotérico, empecé con ese ideal de quiero ayudar a la gente. Eh, Más allá de ayudarme a mí misma, digamos, ganándome el pan, quiero además hacer un cambio en el mundo, llamémoslo así. Y creo que eso me sirvió para entender que tenía que fijarme, más allá de si yo me equivocaba o no, si la respuesta que estaba dando era útil.
porque a veces uno se fija mucho en achuntarle, ¿ya? Y de pronto achuntarle no es lo importante, ¿sí? Sino que Claro, es todo el proceso que se da en torno a eso que tú estás mirando. Y eso no siempre uno es capaz de verlo con lo que les decía, toda esta presión social como de adivinar, de no equivocarse, de ser bueno, de saber mucho, porque saber mucho también es importante en el entorno del tarot. Eh, a veces se pierde un poco de vista que la lectura misma es la que produce lo que tiene que producir, no uno. El encuentro en la lectura es lo que produce lo que tiene que producir. Entonces, claro, el estudio del esoterismo me ayudó a entender eso, me llevó a entender eso, a entender que por un lado estaba cambiando, a lo mejor, deseablemente, estaba cambiando el consultante y estaba cambiando yo paralelamente, pero que no era mérito de ninguno de los dos, que cada uno se hacía cargo de lo suyo. Y creo que eso fue fundamental, al menos en mi aprendizaje, para poder seguir con esa dinámica de tantas lecturas sin volverme loca. claro. Claro, porque imagínate tratar de Sí, ayudar en el sentido literal a 60 personas entre el viernes y el domingo. O sea, no, no, ni los bomberos, a lo mejor los doctores, claro. pero tarotistas no. Vi un mensaje, creo, no, no lo alcancé a leer. Sí, alguien preguntaban, haber profundizado en esta línea esotérica, ¿qué aprendizajes piensas que te dejó? Yo creo que esta es una línea de lo que acabas de responder, es en parte la respuesta a lo que te preguntan. Si quieres comentar sobre otro aprendizaje que te dejó el esoterismo. Fíjate que otro de los aprendizajes importantes que me dejó el esoterismo es que mientras más se sabe lo poco que se sabe. Eso, más Como, importante que cualquier otra cosa. como, como la ciencia, es lo mismo, la ciencia cada vez descubre algo y cada vez se da cuenta que sabe menos. Exactamente igual. Sí, no, no, no hay manera de abordar todo lo que se podría abordar. O sea, tú especializas en una cosa y aún en esa cosa es infinito. Oh, vamos súper bien en el tiempo. Sí, vamos bien, vamos súper bien, Maca. Has tocado temas súper interesantes y nuevos dentro de lo que hemos compartido, así que te lo agradezco. Aquí más encima han habido algunas preguntas y entiendo que estamos súper bien. En cuanto a este espacio de práctica en el tarot, que yo entiendo que también que la lectura es un espacio que tú ya lo habitas y lo llevas habitando hace mucho tiempo. Y comenta hoy día, por ejemplo, ¿cómo se presenta el tarot o cómo te gustaría que se presente en tu vida el tarot cuando decías volver a retomarlo? ¿Cómo te sientes hoy día ya de haber hecho proyectos con tarotistas callejeros, haber participado también en la divulgación online? O sea, has vivido hartas cosas. ¿Cómo te proyectas tu vida? Mm, Fíjate que no lo sé. Yo te decía antes que no tengo claro qué es lo mío. Llevo un par de últimos años bien raros, bien raros. Eh, y ha cambiado mucho mi perspectiva sobre lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. De hecho, yo pensaba irme de viaje, pero han pasado cosas, no he podido salir, el plan todavía está ahí, pero hemos tenido que irlo retrasando. Entonces, de alguna manera siento que todavía falta algo para que cierre todo esto y poder definir.
Eh, yo creo que por ahora lo único que tengo en mente es cómo terminar mi libro, que, que llevo mucho tiempo escribiendo porque como me he demorado mucho en escribirlo, se han ido sumando cosas y se van sumando cosas y así eternamente. Pero es como lo único que tengo en este momento claro con respecto al tema del tarot en sí. En algún momento pensé en dedicarme a dar clases, pero la verdad es que no, no me interesa tanto ahora. Además que está muy lleno. Es que eso, s- siento que está muy lleno el Mm. tarot. Hay de todo, para todos los gustos. La divulgación ya tomó el rumbo que más o menos yo quería que tomara. Eh, ya va a sonar un poco extraño esto, pero ya puse sobre la mesa todos los temas que quería poner. Eh, entonces, como que no tengo en este momento un objetivo. Me estoy dedicando a otras cosas además. Estoy en la diversidad relacional ahora, estoy en las no monogamias, entonces estoy trabajando otros temas. Entonces todavía no cierra, como para poder decirte, mira, me veo haciendo esto. No lo creo. Um, pero sí tengo una idea clara de cómo me gustaría que fuera el tarot. Me gustaría que volver a lo simple. Siento que está muy... Estás No, abierto. no siento que... Yo no tengo nada contra el libre mercado, ¿ah? Yo soy capitalista, no tengo problemas con eso, ¿no? Pero sí siento que a veces es mucho, ¿cachai? Como que todos los días sale el tarot cuántico de los ancestros místicos transgeneracional de no sé qué, y cada vez se va poniendo más complicado. eh, y no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Me gustaría que el tarot volviera un poco a lo simple, que volviéramos todos a ser lectores de tarot sin necesidad de ser nada más, sin necesidad de tener 150 cursos, excepto que a ti te guste, porque tú te motiva a hacer esos cursos, dale. Pero siento que hay mucho tengo que tener 150 cursos porque así me valido, ¿ok? Porque así puedo vender un poquito más que el de al lado. Y no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Entonces me gustaría, visualizo el tarot de aquí, no sé, a 10 años más, volviendo a lo simple. No solamente en el aspecto terapéutico, sino también retomar un poco el aspecto esotérico que se ha ido perdiendo, retomar un poco incluso la adivinación, ¿por qué no? Tal vez con otro carácter, con un carácter más lúdico, con el carácter que tenía en la antigüedad. En la antigüedad tú ibas a los oráculos y no ibas pensando en que te iban a decir la gran verdad del universo, no, ibas al oráculo a que te diera un mensaje, muchas veces ni entendía y el mensaje, pero iba ahí porque era parte de tu cultura, ¿no? Así que, ¿por qué no retomar la adivinación en esa línea? ¿Ya? Pero volviendo un poquito más a centrarnos en la lectura y menos en todas las otras cosas alrededor. Bien. Y la enseñanza, hacer cursos, un periodo de tu vida, ¿te aportó? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque hay personas que han comentado que fue importante, hay otras que una necesidad. Mm. En la Cábala se dice que nadie aprende si no enseña, que es importante enseñar para aprender. Porque en el fondo, bueno, en términos cabalísticos se dice que uno va vaciando la vasija. ¿Ya? Uno va vaciándose del conocimiento que tiene para poder llenarse de nuevo. Pero más allá de eso, que podría ser como muy místico, es necesario porque los alumnos te retroalimentan de una manera que nadie más lo hace, porque los clientes no te retroalimentan de la misma manera. Los alumnos sí, los alumnos te ponen desafíos. Yo por lo menos me fascinaba mirando a mis alumnos
cómo ellos mismos descubrían cosas en sí mismos. Entonces, todo el último curso que hice, el de, que tenía que ver con la narrativa, con la creación de narrativa, trabajamos con las formas de pensamiento. Mi hermana que hoy, ahora, mañana nosotros por lo menos lo Entonces fue compramos. fascinante Que nos gusta unas cosas. ver cómo ellos mismos se daban cuenta de, oh, pero yo pienso visualmente. Nunca se me había ocurrido analizar cómo pienso y por lo tanto cómo eso se refleja en cómo leo. Yo pienso auditivamente, cómo eso se refleja en cómo yo leo. Y fue súper bonito verlos darse cuenta y poner esa carita de, oh, esto me va a ayudar, esto me va a servir. Entonces, esa retroalimentación, por el lado positivo, es muy bonita, pero también te plantean desafíos, porque te plantean otras opiniones y te discuten. Oye, pero yo lo veo así. Me encanta que sean así, porque en el fondo eso te plantea desafíos y tienes que volver a pensar y cuestionarte si lo que tú aprendiste no simplemente lo estás repitiendo porque ya estás acostumbrado a repetirlo, o realmente es lo que tú crees. Es tu proceso lógico, es tu proceso mental. Porque uno de los grandes problemas que uno puede tener cuando lee el tarot es volverse mecánico, aprenderse significado y repetir, 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 repetir. Ese es un riesgo que todos corremos. Entonces, los alumnos me recordaron que no tenía que caer en eso. Totalmente, totalmente. Bien, oye, hemos abordado un montón de elementos. A ver si nuestros oyentes nos comparten aquí algunas preguntas e inquietudes que tengan, aprovechando que está la Maca con todos estos años de experiencia. A ver, ¿qué más quieren preguntar? A ver, el nombre del libro que preguntaron, entiendo que fue el de Eliphas Levi. No sé si fue otro que preguntaste tú, Claudia, pero ese fue el que anoté. Mencioné dos. Mencioné el Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi y mencioné el Gran Libro del Tarot de Emilio Sala, En el libro en tanto. Perfecto. que es un buen libro, pero ojo que está Pregunté por el desactualizado. segundo libro que mencionaste, Maca. El Gran Libro del Tarot. Había leído el volumen, por eso había sacado. Perdón, no escuché. Te decía que mencioné el Gran Libro del Tarot de Emilio Salas, que es un buen libro, Sí, pero sí, ojo sí, no, porque es el otro. antiguo. Y el otro es el Dogma y Ritual de Alta Magia, un clásico de Eliphas Levi. De hecho, me encanta Ese, Eliphas Levi, me encanta, me encanta. ese que, Es un este tremendo último que autor. mencionaste. Es un libro sobre magia, básicamente, pero, Ah, pero es de teoría mágica, no es de ritual. A pesar de que dice Dogma y Ritual, Nombre. en realidad es más bien un libro teórico. Es excelente, ayuda mucho para el tarot porque trabaja con números, trabaja con simbología, entonces te da una idea bien interesante de cada uno de los arcanos. Eh, aporta bastante, a mí por lo menos me aportó un montón, ¿ya? Entendiendo, por supuesto, que es desde un punto de vista hermético que tiene esa base, digamos. muchas Pero, gracias. pero bien bueno, bien bueno. Bien, bien bueno, bien bueno. Yo diría lo que nos acabas de exponer. Así que te agradezco, Maca, y que sea muy provechoso como tú lo llamaste, este reposo, retirada o esta pausa, no sé cómo Una llamarle, ya pausa, digamos, una la pausa. pausa, la pausa. Sí, hay algo que sí a mí me gustaría comentar porque yo lo vi en ti y tú dijiste que pusiste temas sobre la mesa. Entonces, hay un lugar público, claro que desde el inicio tú lo has tomado, pero también cuando dices que pusiste sobre la mesa en el tarot ciertos temas, ¿puedes comentar a qué te refieres? Eh,
Yo entiendo que Mm. son a través de grupos de Facebook, participar en donde están esas conversaciones, que quizá un mundo desconocido para mucha gente aquí. Sí, yo empecé en el mundo de Internet, del tarot de Internet, cuando habían foros todavía, o sea, hace tiempo. Eh, tuve Facebook apenas llegó y empezamos inmediatamente a hacer grupos. Apenas aparecieron los grupos de Facebook, se empezaron a hacer grupos de tarot. Y los grupos eran muy violentos, muy, muy, muy violentos. ¿Ya? Como era el reflejo de lo que era en ese entonces el ambiente esotérico. Sí, esto no. Entonces tú ponías una opinión, mira, a mí me parece que esta lectura dice esto, y salían 17 comentarios de no, estás equivocado porque en realidad significa esto otro y tú no sabes nada, y anda a leer y no sé qué. Era muy violento. Entonces, eh, con un grupo de personas, algunas todavía siguen en el tema de divulgación, eh, como Enrique Meléndez, ando por ahí, de ese entonces, eh, Alejandro Fernández. Hay varias figuras ahí que son llamativas en el mundo. Empezamos a abogar por que los grupos fueran un poco más amables, porque si la gente está tratando de aprender, si te encuentras con ese ambiente, no. E Internet se nos planteaba a nosotros como generación como un lugar donde tú podrías aprender lo que tú quisieras. Entonces teníamos que crear los espacios para que se pudiera aprender. Y entonces empezamos a administrar grupos, a poner reglas para que la gente se respetara, para que, qué sé yo, no se burlaran de los comentarios, para que entendieran que, porque en esos tiempos había una verdad absoluta que era la de cada uno. Ahora tú le preguntas a un tarotista y siempre te va a decir, no, cada uno tiene su interpretación, porque cada uno es una persona individual, etcétera, etcétera, qué sé yo, pero eso en ese entonces no se veía. O sea, eso se fue construyendo y se fue construyendo con un pequeño grupo, una pequeña comunidad que se empezó a meter a los grupos y empezó a generar estos espacios, a llevar la contra, a decir, no, porque esto no es así, el tarot es interpretativo, por lo tanto es subjetivo y, y por eso te decía que ya puse sobre la mesa todo lo que quería poner. Ya los grupos de Facebook ahora son mucho más tranquilos, ahora hay humor. Yo cuando me hice el TikTok y empecé a hacer humor con el tarot, recibí mucho hate, porque no, es que el tarot es algo serio, ¿cómo se te ocurre que vas a estar haciendo humor sobre eso? ¿Cachai? Y ahora hay mucho humor con el tarot. Entonces, son distintos detallitos que para mí eran importantes y que afortunadamente ya la comunidad les abrió los brazos, ya los aceptó como los hizo suyas en el fondo y me alegro mucho de eso. Me alegro mucho de eso, porque Todos, ahora existe una todos nos comunidad. alegramos, yo creo, de eso. Sí. Sí. Es que era muy tóxico. Mira, en el chat nos pregunta Francis, ¿haces autolectura o prefieres que te lean? Ambas cosas. Yo me hago mucha autolectura, normalmente hago proceso, bueno, ahora no porque estoy en pausa, pero hago proceso de shadow work en agosto. eh, cada vez que yo tengo alguna indecisión, me ayudo con las cartas para aclarar mi mente. Yo no tengo problemas en autoleerme todo el tiempo. Pero muchas veces también siento que necesito una lectura y tengo mi tarotista, tengo una persona que es la que me lee cuando yo siento que necesito, cuando siento que necesito un chachazo divino. Yo voy y le pido que me lea porque es bruta. La amo, la amo precisamente porque es bruta y me dice las cosas así muy, muy directamente y muchas veces eso es lo que necesito. ¿Mm? Entonces, ambas cosas, ambas cosas. Las autolecturas yo me las tomo como un aprendizaje, como un ejercicio.
¿ya? Me las tomo como un diálogo conmigo misma o con el universo, como le quieran llamar, cada uno le llamará como quiera. Yo las veo desde esa perspectiva. Por lo tanto, mis autolecturas no suelen ser predictivas, no suelo serme. De hecho, no suelo pedir tampoco que me hagan lecturas predictivas, ¿no? A pesar de que yo las hago, no me interesan a mí, para mí misma. Claro. Andrea pregunta, ¿cuándo fue que empezaste a ver más allá de los significados de las cartas? ¿Algún consejo? Más allá de los significados. Yo no creo que uno vea más allá de los significados de las cartas. Yo creo que lo que uno hace es ir ampliando los significados de las cartas y los va ampliando a un punto en el que uno puede jugar con ellos de una manera más libre y vas haciendo asociaciones que a lo mejor con un significado más limitado no puedes hacer. Pero uno se mantiene dentro de un concepto, uno se mantiene dentro de un significado, porque de eso se trata la lectura. En el momento en que tú te despegas de eso, ya dejas de ser un lector de tarot y pasas a ser un vidente o un psíquico o algo así. Pero en la medida en que tú te mantienes dentro del concepto de las cartas, sigues siendo un lector. Pero claro, cuando tú amplías el significado, y eso es algo que siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen que ser capaces de tomar un significado y ampliarlo lo más general que puedan y después transformarlo en muchas realidades específicas. Ese es el juego que uno va haciendo. Y de esa forma es que uno va construyendo distintas realidades y va construyendo realidades cada vez más amplias, porque va jugando con eso, con tomar una carta, no sé, pues por ejemplo el 7 de espada, que te dicen la carta del ladrón, por ponerle un significado cualquiera, cada uno tendrá el que haya aprendido. Le dicen la carta del ladrón, ya significa, no sé, traición, robo. Pero tú puedes ampliar eso un poco más, puedes llevarlo a ya, a ver, tratemos de englobar esas realidades en algo un poquito más grande. Digamos que es como falta de moral, falta de ética. Ya, ok, tratemos de ampliar eso un poquito más. Y así ir ampliando, 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 y después achicando, 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 eso te permite ir jugando con los significados y entendiendo las cartas de una manera diferente. Las vas entendiendo como por capas. Y eso te permite sacar de una misma lectura diversas capas de información y con 3 capas puedes estar leyendo una hora. Pero no te sales de los significados de las cartas, sino que solo los vas analizando de distintas formas. Bueno, bien, bien, Maca querida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y no sé, pues espero aportarles un granito de arena que sea. Lo recibimos y como te decía, lo vamos a compartir también en la plataforma con las otras grabaciones. Para mí ha sido súper enriquecedor, una mirada diferente, propia y yo creo que también una mirada que yo veo esa profundidad de la cual tú dices que estás y has trabajado y lo que te interesa. Yo considero que efectivamente profundizamos con tu testimonio. Así que te lo agradezco y te dicen muchas gracias, experiencias muy interesantes. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo muy moderna, yo haciendo el corazoncito del K-pop. Eh, no, pues qué rico ver, siempre es rico ver gente que se integra al mundo del tarot. Eh, es muy rico, es algo que uno se lo desea a todo el mundo. Ya pues, Maca, nosotros vamos a continuar, te agradezco y ahí seguimos nosotros en Yo contacto. me Te voy a despido, voy a mandar ir a tomar la 11. grabación. Ya. Chao, chiquillos. Chao, Maca.